Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. En esta oportunidad, nuestro equipo analizará el efecto de las tasas de interés bajas en los activos de riesgo. Los dejo con nuestro director ejecutivo José Ignacio López y Rafael España, director de Finanzas Corporativas. Un saludo a todos los oyentes de este podcast. Mi nombre es José Ignacio López, soy director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana y hoy me encuentro con Rafael España, nuestro director de Finanzas Corporativas. Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué más, José? ¿Cómo va todo? Muy bien. Hace pocos días en nuestra página, que les recuerdo y los invito a visitar, www.investigaciones.corficolombiana.com, subimos un reciente informe especial sobre el tema de tasas de interés bajas. Es un tema que se está discutiendo mucho en los mercados financieros y que los analistas, pues claramente estamos tratando de entender y explicar. Y en este podcast de hoy queremos hablar de uno de los temas que tratamos en este informe, y es cuál podría ser el efecto de un ambiente de tasas de interés bajas en los activos de riesgo. Entonces, sin más preámbulos, quiero arrancar esta conversación con Rafael discutiendo un tema básico, pero clave, y es si vamos a hablar de la influencia de tasas bajas en activos riesgosos. La pregunta preliminar es, Rafa, ¿qué son los activos riesgosos? ¿Cómo describimos los activos riesgosos de una economía y de los mercados financieros? Listo, José. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que acotar la conversación a tasas de interés bajas en Colombia y a activos de riesgo en Colombia. Esta pregunta que nos estamos haciendo y que planteamos en ese informe es muy pertinente ahorita porque esta situación es nueva para Colombia, ¿ok? Entonces, para hablar de activos de riesgo, ¿por qué nos interesen tanto? Voy a explicar un poquito qué es un activo de bajo riesgo en Colombia. Bueno, entonces los activos de bajo riesgo son aquellos que uno puede, digamos, confiar en que van a ser pagados o que no hay un riesgo de incumplimiento o de default. Hay una seguridad de que eso va a suceder. Son activos que no pierden poder adquisitivo por la inflación y su precio de mercado, si uno lo quiere vender, es estable, no varía mucho por factores externos. La rentabilidad es conocida y también se sabe cuándo se puede vender el activo. Son altamente líquidos, no hay riesgo de que si uno necesita el dinero de forma rápida se afecten las variables pues, que acabo de nombrar. Entonces, ejemplos de estos activos en Colombia, uno podría pensar que son los títulos a tasa fija de muy corto plazo emitidos por el gobierno, y hablo a títulos de máximo un año de plazo al vencimiento, una cuenta de ahorros, por ejemplo, que puede alguna parte de ella estar garantizada por Fogafín, o aquellos títulos que protegen de la inflación y tienen una calificación alta, como los TES VR. Entonces, esos son los activos de bajo riesgo. ¿Cuáles son los activos de alto riesgo? Pues los que van incrementando poquito a poquito la certidumbre en cada una de las variables que acabo de decir. Perfecto. Hablemos un poco, Rafa, de cuáles son esas variables o esos determinantes que hacen que un activo sea más riesgoso que otro. Ya describiste los activos de bajo riesgo, diste varios ejemplos como los test de corto plazo, incluso los depósitos, como las cuentas de ahorro, pero en general, hablando de estos activos riesgosos, ¿cuáles son esas variables que hacen que sean más riesgosos unos que otros? Listo. Entonces, pues son muchos factores y aquí no los voy a enumerar todos, esa no es la idea, pero en general uno podría resumirlos en aquellos que incrementan la incertidumbre, tanto en plazo como en riesgo de recibir un número conocido de dinero, un valor específico. Entonces, plazo de realización. Entre más plazo, se dice que el activo tiene un mayor riesgo porque es más difícil conocer las condiciones de rentabilidad que se van a recibir a lo largo del tiempo y porque la probabilidad de incumplimiento también aumenta. Por ejemplo, un test a 10 años es más riesgoso que un test a un año solo por el hecho de que recibe 10 cupones, el de 10 años, y el de un año solo uno. El de 10 años, si llega a tener un incumplimiento en uno de sus cupones, pues se considera que hizo default. Entonces la probabilidad de default es más alta, el riesgo es mayor. También si uno quiere realizar la inversión, o sea, venderla y obtener liquidez, pues no se puede garantizar que el precio de venta de este test de 10 años en 2 años sea conocido. No se sabe cuál va a ser ese precio de venta. Entonces, en ese orden de ideas hay una duda.
El segundo riesgo es que está relacionado con esto último que acabo de decir, es el riesgo de tasa de interés o de sensibilidad a los precios a variables externas. Por ejemplo, si sube el PIB de Colombia, si cae la inflación, si suceden cosas externas al título como tal, su precio puede llegar a variar. Se considera que estos títulos son riesgosos. Generalmente se conoce que los títulos con riesgo de tasa de interés son más riesgosos. Luego vienen los títulos de riesgo de crédito, con riesgo de crédito que son, por ejemplo, títulos que no están emitidos por entidades con alta calificación y digamos que son susceptibles a tener algún momento de impago, ¿no? Pero esta categoría, todos estos riesgos que yo he hablado, se refieren a un tipo de activos que llamamos de renta fija, como que tienden a tener una variable conocida, un retorno prometido. Hay otro tipo de riesgo que ya sale de esta categoría, que es la renta variable. En el mundo financiero, en el mundo de activos financieros, los activos típicos de renta variable son las acciones, pero también hay otros activos que son de renta variable, o sea, que no se conoce cuál va a ser su retorno esperado, que se conocen como los activos alternativos. Estos activos generalmente, pues desde el mundo financiero los consideramos aún más riesgosos porque ni siquiera son activos financieros tradicionales. ¿Cuáles son los ejemplos de esos activos? Por ejemplo, la finca raíz, la inversión en materias primas, comprar cultivos o petróleo, o inclusive las inversiones tipo crowdfunding que se están poniendo de moda últimamente. Estos son tipos de activos pues, alternativos más riesgosos. De esos activos es de los que vamos a hablar hoy. Perfecto, entonces, solo para fijar ideas, un activo de bajo riesgo, por ejemplo, un título de corto plazo, un depósito a corto plazo, activos riesgosos, cosas que van desde acciones hasta materias primas, finca raíz, títulos de largo plazo. Entonces, la pregunta, digamos, más importante de este podcast es, Rafael, después de haber nosotros analizado este ambiente económico donde sabemos que las tasas de corto plazo están en unos mínimos históricos, como resultado de una política monetaria acomodaticia el Banco de la República, que tiene la tasa de corto plazo en un nivel de 1,75, ¿cuál es o podría ser el efecto de este ambiente de una tasa baja en el corto plazo sobre el resto de activos riesgosos que mencionaste? Listo. Hay dos factores que a mí personalmente me llaman la atención y que he visto que en la literatura se repiten en las discusiones que tienen los académicos en diferentes partes del mundo. La primera es la tasa de descuento. Vale la pena recordar que muchos de los activos generan unos flujos de caja a largo plazo, a 5 años, 10, 20, 30 años, y los agentes, los inversionistas, le apuestan a que estos flujos tengan un valor determinado. El asunto es que el concepto de valor del dinero en el tiempo, el cual como un ejemplo sencillo es que si a mí me ofrecen 1.000 pesos hoy o 1.000 pesos en el año 2050, pues yo voy a preferir los 1.000 pesos de hoy sobre los 1.000 pesos del año 2050. Ahí estoy haciendo un descuento. De forma implícita hay una tasa de descuento. Se dice que cuando las tasas de interés son bajas, las tasas de descuento también de alguna manera son más bajas. Y ese valor del futuro no lo voy a descontar tanto. O sea, a mí me va a llamar la atención tener 1.000 pesos en el futuro cuando las tasas de descuento son bajas. Entonces, en este mundo de tasas de interés bajas, es posible que la gente no penalice los flujos de largo plazo, por un lado. Y segundo, hay muchas inversiones en las cuales uno no sabe si va a generar un nivel de riqueza importante en 2 años, 5 años o en 20 años. O sea, no se sabe si el ingreso va a entrar en el corto plazo o en el largo plazo. Y digamos que esta tasa de descuento afecta menos a esos títulos, los títulos, por ejemplo, los alternativos. Entonces, en ese orden de ideas, menores tasas de interés pueden transmitirse en menores tasas de descuento y activos que no son de corto plazo pueden volverse más atractivos. Ese es el primer factor, tasa de descuento. El segundo factor es que cuando las tasas de interés de corto plazo están bajas, y recordemos que en el informe nosotros citamos mucho que las tasas bajas se refieren a las tasas de corto plazo, pues cuando eso sucede, muchos agentes que tienen necesidades de liquidez o que creen que en algún momento van a tener necesidades de liquidez, pues lo que hacen en un mundo sin tasas bajas es que dejan una porción de sus activos invertidos en activos líquidos. Pueden tener cuentas de reserva, cuentas en fiduciarias de muy corto plazo, en cuentas de ahorros y en activos seguros. Pero cuando la necesidad es baja de liquidez, cuando yo puedo ir al mercado y pedir un préstamo a una tasa de interés muy baja, digamos que ese costo de oportunidad de pedir un préstamo y que la tasa sea muy baja, pues me hace pensar que yo no tengo que tener la plata invertida en activos líquidos. Muchos agentes
podrán animarse a invertir en activos ilíquidos de largo plazo que no se venden rápido y que tienen ciertos problemas cuando se venden, pero saben que pueden pedir un préstamo rápido y no les va a salir a una tasa de interés alta. Entonces, este tipo de agentes de pronto se van a animar a invertir en activos de más de riesgo. Tasa de descuento y la necesidad de menos liquidez son los dos factores que uno pensaría impulsarían a los inversionistas a invertir en activos de riesgo. Perfecto, entonces acá tenemos dos fuerzas muy identificadas que explicaste que lo llevarían a pensar a uno que en un ambiente de tasas bajas, pues los activos riesgosos les va a ir bien. Pero en la ecuación o en el balance más general, ¿qué nos puedes decir de realmente si es esta relación entre tasas bajas y activos riesgosos algo que siempre observamos, que siempre ocurre, o hay unos factores que hacen que a pesar de tener unas tasas bajas, pues los activos riesgosos no se valoricen? Claro, aquí es muy importante tener en cuenta que muchos inversionistas, aun cuando ven potencial de valorización en ciertos activos, puede que no actúen. Esto es, ellos consideran que los activos son valiosos, pero por alguna razón no se animan a invertir. Una de ellas es el riesgo. Si ellos tienen una percepción de riesgo de que en su negocio algo va a salir mal, pues probablemente no se van a animar a invertir de esta manera. Ejemplos: fondos que tengan que cumplir con inversiones de corto plazo, por ejemplo, una fiduciaria que invierte en activos de corto plazo para tener harta liquidez para sus clientes, puede que piense, hombre, yo puedo ganar más rentabilidad en activos un poquito más riesgosos, pero a mí no me van a premiar por eso. Resulta que mis inversionistas me ponderan mucho, no por la rentabilidad, sino por tener los recursos frescos ahí listos para cuando ellos los necesiten. Entonces puede que el administrador de esta fiduciaria en particular no se anime a buscar activos riesgosos. Por otro lado, también estos activos alternativos están determinados por inversiones de personas naturales, no necesariamente a través de fondos sofisticados ni de personas en el mercado de valores. Puede que en estos momentos no todo el mundo esté animándose a comprar finca raíz, vivienda, por alguna razón, porque todavía cree que las condiciones económicas del país no le dan una estabilidad para tener un empleo durante 4 años tranquilo que le permita pagar su cuota. Entonces, mientras la economía o los agentes tengan miedo de que sus ingresos no son estables, es posible que activos como la finca raíz no lleven a que no sean como tan atractivos para muchas personas naturales, aun si las tasas de interés son bajas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? Yo lo veo como la marea. Sí, como en el mar. En estos momentos las tasas bajas lo que tratan es de subir un poco la marea, pero en estos momentos lo que estamos viendo es que hay factores que evitan que eso suceda muy rápido. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros decimos en el informe que nos la jugamos con que creemos que los activos de riesgos van a subir, pero no va a pasar en el muy corto plazo. Es decir, si te entendí, y para la gente que nos está escuchando digamos, por motivos de buscar inversiones o mirar qué quiere hacer con su portafolio, hay unas razones importantes que nos dirían puede haber una búsqueda de mayor riesgo, dado que las tasas de interés de corto plazo son bajas y la tasa de descuento es baja y eso debería tener un efecto importante en precios, pero dado que también hay que asumir riesgo, va a haber algunos agentes que van a ser más cautos, que van a ser más precavidos, entonces realmente este ambiente de tasas bajas, pues si bien decías, se va a trasladar en un aumento, digamos, eventual en los precios de los activos de mayor riesgo, pues va a tomar un tiempo y claramente viene acompañado de un aumento precisamente del activo de ese tipo de portafolio. Ese es como el mensaje que dirías tú, es la conclusión de esta parte del informe. Sí, correcto. Más revelador aún es que no sé por qué en el sistema financiero uno leyendo noticias en prensa especializada tiende a pensar o a dar por sentado que las bajas tasas de interés son las que hacen que irremediablemente los activos de riesgo se valoricen. Lo que nosotros decimos acá es que es posible que eso suceda, creemos que va a suceder, pero el problema es cuándo. No es una garantía, no es una relación uno a uno. Un ejemplo muy claro es que las tasas de interés en Estados Unidos pues han bajado y normalmente esa relación de que cuando se bajan las tasas de interés en los países desarrollados hay flujos hacia mercados emergentes definitivos irremediablemente, pues eso no ha sucedido en esta crisis de una forma tan clara. En algunos activos sí, por ejemplo, la renta fija, pero en muchos activos como las acciones, a esos flujos no les ha llegado todavía, aun cuando los agentes no tienen en dónde invertir en Estados Unidos en títulos que les ofrezcan pues, rentabilidades atractivas. Hay un poquito de aversión al riesgo y ese es el freno de mano que ellos tienen.
Perfecto, Rafa. Con esto terminamos este podcast. Los invitamos a seguirnos en la página de investigaciones de Corfi Colombiana y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. José Ignacio y Rafael, muchas gracias por compartir con nosotros este contenido de valor. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por seguir acompañándonos. Soy Victoria y recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube como @corficolombiana.